El Reino de Saboya fue una entidad política y territorial de notable importancia en la historia de Europa, que jugó un papel crucial en la política de la península itálica y de Europa en general. A lo largo de los siglos, los soberanos de Saboya lograron consolidar un reino que, aunque pequeño en términos de territorio, tuvo una influencia significativa en la historia europea, especialmente en la unificación de Italia en el siglo XIX. Los orígenes del Reino de Saboya. Los orígenes de la Casa de Saboya se remontan a la Edad Media, específicamente a la Casa de los Condes de Saboya, que gobernaban inicialmente un territorio en lo que hoy es el noroeste de Italia y el este de Francia, en los Alpes. Durante siglos, el Condado de Saboya fue una región feudal bajo el control de diversos señores locales, pero, a lo largo del tiempo, los Saboya fueron capaces de expandir su dominio, convirtiéndose en una de las casas más poderosas de Europa occidental. A partir del siglo IX, los condes de Saboya fueron promovidos al rango de duques, adquiriendo nuevos territorios a lo largo de los siglos y consolidando su poder. Uno de los eventos clave en la historia temprana de la casa fue el matrimonio del conde Amadeo VIII de Saboya con la noble familia de Burgos en el siglo XIV, lo que permitió a los Saboya obtener influencias tanto en Italia como en Francia. La consolidación del poder de la Casa de Saboya culminó con la elevación del Ducado de Saboya al rango de reino en el siglo XVIII, durante el reinado de Víctor Amadeo II. En 1713, tras la Paz de Utrecht, que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, el duque Saboya adquirió el título de rey del Reino de Cerdeña, tras haber sido recompensado por su alianza con las potencias europeas que luchaban contra los Borbones. A partir de ese momento, el Ducado de Saboya comenzó a consolidar su poder político no solo en los territorios tradicionales del norte de Italia, sino también en la isla de Cerdeña. Durante el siglo XVIII, bajo la dinastía de los Saboya, el Reino de Saboya experimentó un auge de poder. Víctor Amadeo II fue clave en la expansión territorial, no solo en Italia, sino también en otras regiones, como parte de las complejas alianzas europeas del periodo. Uno de los momentos más significativos en la historia del Reino de Saboya fue su papel en la unificación de Italia en el siglo XIX. En 1848, el Reino de Cerdeña, que seguía bajo el control de la Casa de Saboya, fue un motor clave del movimiento Risorgimento o Resurgimiento, que buscaba unificar los numerosos estados y territorios dispersos de la península itálica en un solo reino. La figura central de este proceso fue el rey Víctor Emanuel II, quien asumió el liderazgo del Reino de Cerdeña y luego, con la ayuda de destacados patriotas y líderes como Giuseppe Garibaldi y Camillo Udique-Bur, unificó gran parte de Italia bajo su corona. En 1861, Víctor Emanuel II se proclamó rey de Italia, dando fin a los pequeños estados italianos y dando inicio a la unificación completa de Italia. A lo largo de su historia, el Reino de Saboya fue una importante pieza en el ajedrez político de Europa. En sus primeros días, fue aliado de Francia, pero en los siglos posteriores, Saboya se alió con potencias como Austria, Gran Bretaña y Piamonte para hacer frente a las amenazas internas y externas. Su situación geográfica, en la intersección de Francia, Italia y Suiza, lo convirtió en un reino clave para el equilibrio de poder en Europa. El Reino de Saboya también fue una de las dinastías más importantes para el desarrollo del nacionalismo italiano. En su papel de unificador, la Casa de Saboya jugó un papel crucial en la creación de un Estado nacional italiano moderno, reemplazando las antiguas monarquías locales, como los papas y los Borbones, y creando un sistema centralizado bajo la corona de Víctor Emanuel II. El reinado de los Saboya sobre el Reino de Italia, que comenzó con la proclamación del Reino de Italia en 1861, fue inicialmente exitoso, pero pronto se enfrentó a los desafíos inherentes a la unificación de una nación diversa. A lo largo de las siguientes décadas, el Reino de Italia sufrió crisis internas, conflictos con el papado y varios intentos de modernización. El reinado de los Saboya continuó hasta el siglo XX, pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial y la crisis política posterior, la monarquía italiana entró en un periodo de decadencia. En 1946, después de la Segunda Guerra Mundial y una serie de derrotas políticas, el último rey de Italia, Víctor Emanuel III, abdicó en favor de su hijo, Humberto II, quien reinó durante solo un mes antes de que, tras un referéndum, se proclamara la República Italiana y se pusiera fin a más de 1000 años de monarquía en la península italiana. El legado del Reino de Saboya es, sin duda, profundo y complejo. A lo largo de los siglos, los Saboya no solo dejaron una huella importante en Italia, sino también en toda Europa.
Su dinastía fue clave en la unificación italiana, uno de los procesos políticos más significativos del siglo XIX. El Reino de Saboya también desempeñó un papel en la evolución del nacionalismo europeo y en la creación de un sistema de estados-nación que dominaría Europa en el siglo XX. Hoy en día, la familia Saboya sigue siendo una figura histórica importante en Italia y en Europa, con descendientes que continúan siendo una parte importante del patrimonio cultural del país. Aunque el reino de Saboya como tal ya no existe, su legado sigue presente en la estructura política de Italia, en la memoria colectiva de la unificación nacional y en los numerosos monumentos y sitios históricos que conmemoran su influencia. El reino de Saboya fue un pequeño pero crucial actor en la historia de Europa, cuya influencia y poder se extendieron mucho más allá de su territorio inicial en los Alpes. Desde sus humildes comienzos en la Edad Media hasta su papel central en la creación de la Italia moderna, la Casa de Saboya desempeñó un papel clave en la historia europea. Su legado perdura en la historia de Italia y en la memoria colectiva de los italianos, como símbolo de la lucha por la unidad y la independencia de una nación. Si le ha gustado mi canal, puede encontrar otras interesantes historias de difusión de arte e historia en mi canal, Frank Fernández Historia, de YouTube.